Aleluya. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es para siempre. Tu palabra dice que aunque yo sea infiel, tú sigues siendo fiel. Y sé, Padre, que siempre te somos infieles porque te fallamos, Señor, de una u otra manera, pero tu palabra permanece para siempre firme, Señor. Firme, Padre Celestial, como dice, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Haz tu obra en nosotros, Señor. Completa tu obra en nuestras vidas y complementa nuestra vida en ti. Gracias, precioso Dios, que en esta hora seas tú iluminando mi mente, mi corazón, mi vida, y que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea una inspiración del poder de tu Espíritu. Que nada venga de mi carne, Señor, sino que sea llena en este momento de tu presencia, oh Dios Espíritu, de tu poder, Espíritu Santo, para que esa palabra pueda obrar en nuestros corazones, porque tú eres el que nos vas a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración de los hijos tuyos, que podamos exaltarte en todo lugar y en todo tiempo, que seamos esos adoradores en espíritu y verdad, mi Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa tarde. Dios es bueno y está trabajando en nuestros corazones. ¿Y cómo trabaja nuestro Dios si no es a través de su palabra? Si no es a través de la oración ferviente, de la oración en el Espíritu, que Dios viene obrando en nosotros. Y vamos a empezar en Gálatas capítulo 3, donde dice, el Espíritu se recibe por fe, se recibe con la oración de fe. Cuando usted confiesa con todo su corazón de que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es su Señor, entonces esa palabra actúa en su corazón y usted recibe al precioso Espíritu Santo, o sea que es sellado en ese momento por el poder del Espíritu de Dios. Y dice que los Gálatas como que habían puesto más oído a la filosofía humana que a lo espiritual. Y por eso aquí les habla muy fuertemente el apóstol Pablo y nos habla a nosotros porque la palabra siempre nos va a hablar. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que ellos pudieron visualizar la crucifixión de nuestro Señor. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, una fe verdadera, una fe genuina, donde nosotros ahora hemos hallado o Él nos halló a nosotros, donde nosotros hemos prestado atención al llamado que Dios nos tenía desde antes, porque dice que Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos escogió, no nosotros, pero al fin nuestros oídos lograron escuchar el mensaje de su verdad y cuando lo recibimos, fuimos sellados por su Santo Espíritu. Y estábamos hablando esta semana acerca de lo que dice en Romanos capítulo 10. Y fue hermosa la palabra para mi vida, porque digo para mi vida, ha sido hermosa la palabra porque viene edificando Dios el fundamento en mi vida de su verdad. Y es lo que Dios hace a través de su palabra, formar el fundamento de Jesucristo en su vida. La base primordial de nuestra vida tiene que ser Jesús. Y dice aquí, donde yo les dije, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos, para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán?
O sea que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocaremos? Dice, ¿cómo nosotros vamos a invocar en aquel en el cual no hemos creído? Usted no puede invocar el nombre de Dios si usted no ha creído en su corazón que Jesucristo es su Salvador. Y mire lo que, si nos vamos un poquito atrás, allí hacia adelante, en Corintios, cuando nos habla acerca de los dones en el capítulo 12 y su versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu se recibe por fe, por la oración de fe. Entonces, ¿cómo invocaremos si no hemos creído en Jesús? ¿Cómo puede venir el poder del Espíritu a nuestra vida? El poder de convencimiento, porque dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que redarguye nuestro corazón. Y lo bonito que estábamos leyendo aquí, como dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Venía a mi mente hace unos momentos acerca de que es necesario estudiar la palabra de Dios. Pero ¿quién envía? ¿Quién llama? ¿El hombre o Dios? ¿Quién llamó a Pablo al ministerio? ¿Fue el hombre o fue Jesucristo? Muchas veces nos confundimos porque muchas veces nosotros podemos estudiar teología, recibirnos para tener el ministerio de pastor, pero si no somos enviados, no vamos a tener esa relación con Dios íntima, el poder del Espíritu Santo. Entonces no se trata de la letra, sino que se trata de lo espiritual. Se trata de que el Espíritu Santo more en nosotros para poder llevar las buenas nuevas de salvación, porque es el Espíritu Santo el que va a redarguir, es el Espíritu Santo el que va a ministrar el alma necesitada, porque Él conoce el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros, y conforme a nuestra necesidad, Él es el que va a ministrar, porque ¿quién conoce la necesidad del prójimo? Humanamente, nadie, solo el Espíritu de Dios. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creyeron. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo les decía esta semana que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que Él habite en nosotros y que el Espíritu Santo nos revele a su Hijo amado Jesucristo, porque dice que el velo de la incredulidad es quitado cuando le recibimos, y el Espíritu Santo es el que desvela nuestros ojos y nos hace entender la palabra de verdad. Entonces dice, nosotros tenemos que enseñar en el Espíritu, les decía yo esta semana, porque el Señor dijo, y se os dará el Espíritu por medio de la fe, porque si no recibimos el Espíritu por medio de la fe, no podemos enseñar. Porque es Él el que es el poder del Espíritu que trae la enseñanza al ser humano. ¿Quién puede por sí mismo discernir los problemas espirituales? Por mi propia cuenta yo no puedo discernir los problemas que tiene
mi prójimo espiritualmente. Tampoco puedo ver sus necesidades emocionales, en qué estado, en qué sentido está en este momento. Si hay tristeza, si hay decaimiento, si hay depresión, si hay ansiedad. Yo en mi naturaleza humana, yo no voy a poder discernir en él. Y dice, y la destreza mental de cada uno de los siervos que se sienta cuando nosotros estamos predicando. A tal grado, dice, va más allá de la habilidad humana. O sea que todo esto, lo espiritual va más allá de la naturaleza humana. Pero el Espíritu dice, tiene la capacidad, tiene dicha capacidad y puede hacer que el predicador sensible, el predicador que mora en el Espíritu Santo, diga cosas, utilice una historia o recalque alguna frase en especial que toque el corazón del que está escuchando. Dios ha llamado. Dice, muchos los llamados, mas pocos los escogidos, porque no todos quieren dar la talla, no todos queremos esforzarnos, porque todo esto se adquiere por medio de la comunión, por medio de la fe ferviente, por medio de la palabra de Dios. Nosotros vamos a poder ser sensibles a Él, sensibles a su presencia, sensibles a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Entonces dice, nosotros podemos utilizar una historia, podemos utilizar una frase especial que va a tocar el corazón del presente, del que esté escuchando la palabra, con alguna necesidad particular. Una de las emociones de la enseñanza del Evangelio es ver a la persona que está escuchando acercarse a uno y poder decir, yo estaba esta mañana orando, pidiéndole a Dios una respuesta. Y ahora que he escuchado la palabra, Dios ha traído respuesta. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Dios no me habla a mí? Muchos dicen, Dios nos habla, pero si la palabra profética más segura que tenemos es su palabra. ¿Por qué no nos habla? Porque no hemos puesto el oído con atención. No hemos puesto atención al mensaje el cual Dios quiere ministrar a nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos habrá enviado un mensaje y por estar distraídos no pudimos escuchar? Y como somos incrédulos, aún seguimos diciendo, Señor, tú no me respondes. Señor, yo quiero una palabra de ti. Pero cuando viene la palabra, estamos distraídos porque no hemos mantenido una relación de comunión con Él. Entonces no vamos a poder jamás escucharlo. Y dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, por escuchar el mensaje de Dios. Y esa capacidad, ¿quién nos la da? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos da el conocimiento. El Espíritu Santo nos da la sabiduría. El Espíritu Santo es el que conoce los pensamientos del Padre, lo más interno del Padre, y nos lo trae a nosotros a revelación cuando tenemos esa relación profunda con Él, cuando aprendemos a caminar con Él, cuando aprendemos a acostarnos y estar con Él, a levantarnos con Él, a ir a todo lugar con Él. Él va a mantenernos con una llama grande en nuestros corazones, con un fuego ardiente en nuestro ser. ¿Qué pasaba con Jeremías? Jeremías fue enviado a un pueblo rebelde y Jeremías les decía, arrepiéntanse, porque si no viene destrucción para ustedes. Y el pueblo de Dios no quiso escuchar. Pero en un momento lo que hacían era maltratar al profeta de Dios. Lo metieron en un pozo, lo metieron en una jaula. ¿Y qué decía Jeremías? Muchas veces
he querido dejar de hablar tu palabra, de renunciar a tu palabra, pero hay un fuego que arde dentro de mí que no me deja hacerlo. Ese fuego tiene que estar en su corazón y en mi corazón. Y vamos a ir allí a Jeremías 20, creo que es. Sí, 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Se burlaba el pueblo de Jeremías, hacía escarnio de este varón. Dice, por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. O sea que él estaba declarando que iba a venir violencia, iba a venir destrucción sobre el pueblo de Israel si no obedecía. Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esos son los siervos de Dios, que a pesar del sufrimiento, quizás hay momentos en que usted y yo queremos tirar la toalla, pero hay un fuego dentro de nosotros que nos consume más que nuestra angustia, más que lo que estemos pasando. Jeremías pasó diversas adversidades, tribulaciones, escarnio, mas sin embargo ese fuego lo mantenía a él, el fuego de su palabra. Y ese es el fuego que hoy le hablo en esta hora, que usted y yo necesitamos del fuego de su verdad. Y eso nos lo da el Espíritu Santo cuando habitamos en Él, cuando moramos en Él, cuando caminamos en Él, cuando estamos en Él. El poder de Él viene a mi vida. No el poder que todos buscan, porque todos buscamos el poder de la fama, de que digan, oh, fulana de tal hace milagros. Nadie hace milagros sin el poder de Dios. Y más que todo, la palabra es el poder, es la potencia de vida para usted y para mí. Entonces, es lo que nos manda, dice, en la experiencia que debemos de tener diariamente. La enseñanza tendrá un verdadero impacto espiritual únicamente si el Espíritu da testimonio de lo que nosotros estamos diciendo. Sin Él nosotros fracasaremos. Pero nuestra segunda parte y nuestra arma es la palabra. Y dice allí, vamos a ir a Proverbios capítulo 2 y esta palabra me impacta porque dice, hijo mío, capítulo 2 y su versículo 1, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Dios nos está queriendo llamar la atención. Dios quizás pasa y quiere que usted ponga atención, llamar su atención. Y nosotros estamos tan divagados que no vemos ese relámpago que Él envía para nuestras vidas. Y aquí lo dice el proverbista Salomón, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mi palabra, atesora mis mandamientos, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento, concéntrate en entender mi verdad. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Santo de los Santos. Cuando nosotros pedimos sabiduría, inteligencia de lo alto y atesoramos su palabra en nuestros corazones, para cumplirla, para accionarla, entonces vendrá el verdadero temor a nuestro Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Es guardarnos de aquellas cosas que no le agradan a Él.
y poder crecer en Él. Entonces la palabra dice que debemos de ¿qué? De atesorarla. Debemos de guardarla en nuestro corazón. Dice, un predicador debe de atesorar la palabra de Dios, y atesorar la palabra de Dios dice, atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y se os dará en la hora precisa aquella porción que le será medida a cada hombre. Atesorar la palabra de vida constituye la parte más importante de la preparación del Hijo de Dios e implica un estudio constante y serio de la palabra del Señor, expresada por medio del Espíritu Santo. O sea que necesitamos. Eso es atesorar la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Guardarla en nuestro corazón. Que nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que usted y yo atesoremos su palabra, y atesorar su palabra significa mucho más que leerla. Uno debe no solamente leer y estudiar, sino buscar en humildad y obediencia cómo aplicar esa palabra a nuestras vidas y así ganar la inspiración que el Espíritu Santo impartirá en nosotros. Más que leerla, más que estudiarla, es que dice, es buscar en humildad, en sumisión, en obediencia. Obedecerla es cuando la guardamos. O sea que nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y a medida que yo me preparo, el Espíritu Santo más me enseña. Precioso Espíritu Santo, cuánto debemos de anhelarlo para que nuestros ojos sean desvelados por Él y podamos conocer la persona de Jesús. Usted necesita conocer la persona de Jesús, las obras de Jesucristo para venir a salvarnos, haber dejado su trono y venir a la tierra y pagar a un precio muy alto. El sacrificio que Él hizo, que fue muy alto, para que usted hoy pudiera recibirlo y abrazar al Espíritu Santo, abrazar a Jesús, porque el Espíritu Santo trae al Padre y trae al Hijo a morar a nuestros corazones. El Espíritu Santo traerá paz y gozo a nuestras vidas y nos deleitaremos en su verdad, y quitará toda ceguera espiritual y quitará toda sordera espiritual que haya habido en mi vida y en su vida, para que de hoy en adelante nosotros podamos percibir su presencia y seguir los pasos de ese Maestro de maestros, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cierre sus ojos, querido Padre Dios, te doy gracias, porque sé que tú nos enseñas tu palabra. Tú te revelas a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Por medio de tu palabra podemos vivir, Señor, y poder, mi Dios de los cielos, percibir tu divina presencia. Poder sentir que tú nos escuchas en los momentos difíciles de nuestra vida, porque tú estás presente en nuestros corazones. ¿Quién invocará si no han creído en Él? Padre, queremos invocar tu presencia en nuestras vidas para que podamos ser, Padre Celestial, testigos de ti para muchos que aún no han venido a tu presencia. Ministra cada corazón, Dios Espíritu. Ministra cada vida que en este momento esté pasando por diferente dificultad. Ahí llegues tú y traigas sanidad a ese cuerpo y traigas sanidad a ese corazón y puedas quitar, Señor, todo aquello que debe ser quitado interiormente. Padre, que puedas quitar todo resentimiento,
momento, que puedas quitar toda falta de perdón, que puedas, Señor, quitar todo lo que afecta su ser físico por medio de lo que está sintiendo internamente, Señor. Quita toda tristeza, quita todo afán, toda ansiedad. Mi Dios, que podamos entender que cuando venimos a ti podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Padre, si hay una necesidad económica, financiera, Padre, si hay una necesidad familiar, en salud, ahí puedas tocar en esta hora, que puedas tocar ese órgano, Señor de los ejércitos, que ha sido afectado en este momento, pero que tú vienes, Señor, con una palabra de vida, con una palabra de poder a remover, Señor, aquello que ha estado obstruyendo, Señor, esa parte de ese cuerpo. Gracias te doy, Señor, porque solo tú conoces las necesidades de tus hijos. Y tú vienes a tiempo, Señor, a liberar, a libertar y a sanar, Señor. Más que todo, Señor, nuestro corazón, para que estemos, Señor, afinados contigo. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Amén.